Recordemos algunas cosas que ustedes ya saben mejor que yo, qué es la artritis, qué tan frecuente es, a quién afecta la artritis, qué factores se asocian con la artritis, cómo ocurre la artritis, en qué se diferencia la artritis de otras formas de artritis, cuál es la causa de la artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son unas preguntas que a grosso modo vamos a tratar de ir solucionando en estas 2 horas de conferencia. Son 2 horas, ¿no, Flip? 2 horas de conferencia que me ha dado. Bien, recordemos entonces, no me cansaré de decirlo, de reiterarlo, de insistirlo, no olvidemos que es una enfermedad sistémica que desafortunadamente, porque eso causa a veces que nos seamos un poco ligeros en el manejo de esta enfermedad, se equivoca en el nombre solamente de artritis, haciendo evocación a esa inflamación de la articulación, pero siempre debemos recordar que es una enfermedad sistémica. Básicamente esta diapositiva la dejo ahí para que recordemos la diferencia con otra enfermedad con la cual se confunde mucho, que es la osteoartrosis, también llamada osteoartritis. Ven ustedes a mano derecha una articulación normal, ¿sí? Lo blanco sería el cartílago y lo azulito digamos que sería la membrana sinovial, igual que la parte roja. En la artrosis que hay una disminución del espacio articular. Hagan de cuenta que este salón es una gran articulación, ¿sí? Todo este salón es una gran articulación. El piso y el techo son los cartílagos. Las paredes y el tapete serían la membrana sinovial. Cuando hay una artrosis, lo que se nos daña es el piso y el techo. Se cierra, se disminuye el espacio articular. En la artritis se nos va a inflamar el resto. Se inflama lo que recubre todo ese espacio, las paredes y el tapete, digámoslo así, que sería la membrana sinovial, y eso con el tiempo va dañando la articulación, que es más o menos lo que ustedes ven, lo que ustedes ven aquí en esta partecita. Ok. Es una enfermedad relativamente más frecuente de lo que pensamos. Hace poco me decía una paciente en Medellín, ay doctor, es que ¿cómo es la vida? Ahora la gente sufre más de artritis. Yo creo que lo que pasa es que ahora la diagnosticamos más. Somos más precisos en el diagnóstico. La gente consulta mucho más al médico por este tipo de enfermedades. Y es una enfermedad que está presente en todas partes del mundo. En todas partes hay artritis. No existe una población del mundo donde haya, o mejor, donde se hayan librado o no padezcan las personas de artritis. Esta es una tabla no para que ustedes se la aprendan ni mucho menos, si es que yo pongo pasos para acordarme, donde ustedes ven diferentes prevalencias e incidencias. Son datos estadísticos que nos hablan de cuánta gente nueva aparece por año y cuánta gente sufre por cada 100.000 habitantes de esta enfermedad. En términos generales, ¿cuánta población hay con artritis? De cada 1.000 personas que cogemos de la población colombiana, aproximadamente 15 de ellas pueden llegar a tener artritis reumatoidea. Más o menos entre 1 y 2 personas por cada 100 habitantes. Es el promedio, es el promedio. En algunas partes del mundo, como unas tribus indígenas en Estados Unidos, tiene una prevalencia mucho mayor, hasta de 9 o 10 personas por cada 100 habitantes. Quiere decir que de cada 1.000 habitantes de esa tribu indígena, 100 pueden tener artritis. Lo importante no es el dato, lo importante es que sepamos que es una enfermedad que afecta a todas las poblaciones del mundo, ricos, pobres, países desarrollados, países subdesarrollados, países tropicales, de todas partes del mundo hay pacientes con artritis. ¿A quién va a afectar? A cualquier persona. Cualquier persona puede sufrir de artritis reumatoidea. Contrario a lo que la gente dice, ah, claro, es que le dio artritis porque es que mi abuelita está viejita. ¿Sí? Pero, doctora, ¿a mí por qué me da artritis si soy una persona joven? Por eso es que le da artritis. La artritis realmente es una enfermedad de personas jóvenes, así como nosotros, todos nosotros. El término de juventud es una cosa relativa, ¿no? Con el tiempo. Cuando uno tiene 15 años, 20 años es viejo, ¿cierto? Cuando tiene 25, 30 años es joven, pero y así poco a poco, entonces uno siempre se va sintiendo joven. Bueno, lo importante es que es una enfermedad que afecta más a personas jóvenes que a las personas mayores. Obviamente puede haber artritis a cualquier edad, pero lo usual, lo frecuente es que se inicie en periodos de edad media o adulto joven, o es realmente menos frecuente por encima de los 40, 50 años.
Las mujeres, por cuestiones que tienen que ver mucho con las hormonas, tienen un poco más de frecuencia de padecer artritis. Más o menos hay hay un hombre por cada 3 mujeres que sufren la enfermedad. ¿Qué factores influyen en que se produzca la artritis? Entonces hay factores genéticos, factores que tienen que ver con la edad, el género, el tabaquismo, factores socioeconómicos, el posible papel de algunos agentes infecciosos, factores hormonales, y sigue siendo controvertido el papel que pueda tener la dieta. En cuanto a la relación en edad y género, lo que les mencionaba, edad de presentación usual, 30 a 50 años, usualmente un hombre por cada 3 mujeres. El tabaquismo es hoy por hoy el factor de riesgo más importante, más conocido y que no tiene ninguna discusión su efecto deleterio, es decir, el empeorar el pronóstico y el desarrollo de la enfermedad. Se ha mostrado cómo todo en la vida tiene riesgos. El doctor Paul, alguna vez, en la charla anterior, después de que ustedes lo aplaudieron vigorosamente, que todos sentimos envidia y dijimos, no lo vamos a volver a invitar, nunca más. Les decía que ir a trabajar tiene beneficios y tiene riesgos. La artritis, como todas las enfermedades, tiene cosas que la pueden favorecer, es decir, que nos pueden poner en más riesgo de padecerla. El tabaquismo es, sin lugar a dudas, uno de los factores, sino el más importante conocido en este momento. Y se ha demostrado que el tabaquismo no solamente en cuanto a la cantidad de cigarrillos que ustedes se fumen diariamente. ¿Quiénes de aquí fuman? Sin vergüenzas, pero bueno, no importa. Se ha demostrado que a mayor cantidad de tiempo que yo fume, mayor es el riesgo de desarrollar una artritis y de que mi enfermedad tenga más mal pronóstico, que sea más difícil de controlar. Si cogemos 2 grupos de personas, y esto se ha hecho en gemelos que por cuestiones de la vida se van a vivir a sitios diferentes, ¿sí? Son 2 gemelos, uno, la mamá los adoptó, la mamá se murió, en fin, lo que sea. Los niños tuvieron que irse a vivir a sitios muy diferentes, nunca se vieron, nunca se conocieron y vivieron estilos de vida diferentes. Uno se volvió tipo juicioso, trabajador, se acostaba temprano, no fumaba, como yo, y otro se volvió como el doctor Méndez, toma tragos, sinvergüenza, fumador, mujeriego, ¿sí? Y después de un tiempo se empezaron a mirar qué nos pasaba con este tipo de enfermedades a los gemelos de esa forma. Y se demostró que el solamente hecho de fumar hacía que los gemelos que se volvían como el doctor Méndez, fumador y todo eso, tenían 3 veces más frecuencia de artritis que los que se volvían juiciosos como yo, ¿sí? Pero si además de eso era un tabaquismo pesado, entendiéndose tabaquismo pesado por más de un medio paquete, no hay una cifra mágica, pero digamos un paquete diario, ¿sí? La posibilidad era 13 veces mayor de tener artritis. Entonces cuando uno les dice a los pacientes que dejen de fumar, no es por fregarles con jota la vida, es porque se ha demostrado que eso les va a favorecer no solamente desde el punto de vista cardiovascular, pulmonar, disminución de enfermedades asociadas al cigarrillo, sino, para nuestro interés, disminución de la gravedad y la progresión de la enfermedad. Pero bueno, dejemos el cigarrillo tranquilo, que disfruten su cigarrillo. Yo lo confieso, a veces me fumo un cigarrillo en forma muy esporádica, pero lejos de ser un fumador pesado. Las infecciones. Durante mucho tiempo se ha tratado de establecer, acuérdense que ese ejército que tenemos, de la que mencionó la doctora Monique, ese ejército que tenemos en nuestro organismo, que es nuestro sistema inmune, él nos va a defender de virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. De lo único que no nos defiende es de la pobreza y de las decepciones amorosas. De resto nos protege casi de todo. Se ha mostrado alguna relación entre algunas infecciones y la posibilidad en un futuro de desarrollar la enfermedad.
algunos virus como la rubéola, el Epstein-Barr y otro tipo de virus menos frecuentes, pareciera tener algún tipo de relación. Sin embargo, son solamente situaciones que pudieran favorecer la enfermedad, pero que hoy por hoy no son contundentes en la forma en que pueden generar enfermedad, es decir, pueden tener alguna asociación. El uso de anticonceptivos. Las mujeres, la razón por la cual tienen una mayor prevalencia e incidencia de artritis es porque los estrógenos, que son las hormonas que las hacen lindas, ¿sí?, que las hacen así como son, tienen cierto papel en ciertas estructuras de la articulación que pueden favorecer fenómenos inflamatorios. Por esa razón, las mujeres tienen mucha más frecuencia de enfermedades autoinmunes, todas en general, la artritis no escapa de ellas, y el uso de anticonceptivos pareciera favorecer también la presencia de estas enfermedades. Algunas cosas parecieran proteger de este tipo de situaciones, de este tipo de enfermedades, como la lactancia. Se ha visto en estudios que grupos de mujeres lactantes con artritis por periodos de menos de 3 meses tienen un riesgo de desarrollar la enfermedad, digamos, de 1. O sea, es igual si lactan o no lactan. Pero cuando la lactancia es cercana a los 2 años, la incidencia de artritis en ese grupo de mujeres disminuye a la mitad. Eso tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que cuando las mujeres están lactando, las hormonas en su organismo tienen unos niveles diferentes. Entonces, esa es una de las cosas que puede tener que ver en esto. Factores dietarios. La dieta sigue siendo muy controvertida. ¿Quién ha oído hablar de la dieta mediterránea? Eso, todo el mundo, uno se imagina, uy, rico, mediterráneo, marecito, ¿cierto? Aceitunas, aceite de oliva, quesitos. Y la hablan como una dieta mágica, y eso es lo mejor que hay. Lo que pasa es que este tipo de dietas son bastante ricas en omega 3, ¿sí?, que son unas sustancias que pareciera tener algún efecto protector, entre comillas, para ciertas enfermedades, pero la evidencia no es contundente. Al igual que es el consumo alto de carnes rojas, tampoco tiene mayor importancia en los pacientes con artritis reumatoidea, no así el consumo de café. Se ha demostrado, y esto es una cosa muy importante, que grandes consumidores de café, pero grandes hablan por encima de 6 tazas al día, tienen un riesgo relativo de padecer artritis mucho mayor que la población no consumidora de café. Y ese riesgo puede casi doblarse si además del tintico le echan su cigarrillito. Entonces, una cosa que hay que tener en mente cuando tenemos artritis es una dieta normal, balanceada, porque eso tiene algunas implicaciones aparentemente, evitar el cigarrillo y evitar el exceso de café. Y esta diapositiva lo que quiere mostrarles a ustedes, no pretendo que ustedes ni siquiera tomen nota, sino simplemente es para que ustedes vean la cantidad de situaciones o de implicados en el desarrollo de la artritis reumatoidea y cómo se entrelazan todos, o sea, cómo todos tienen que ver el uno con el otro. Haga de cuenta que esta es la mesa de diálogo en La Habana, ¿sí? Cada uno quiere decir algo, ¿sí? Cada uno tiene algo que, o cree que tiene algo que aportar, y ponerlos de acuerdo es imposible. En la artritis reumatoidea, cada uno de estos tiene un papel en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo hacemos para frenar lo que cada uno tiene que decir en el desarrollo de la enfermedad? Este es uno de los problemas que tiene la artritis. Esta es solamente una imagen muy sencilla. Lo que quiero mostrarles a ustedes para que ustedes le lleven la cabecita es cuán difícil es tratar la artritis reumatoidea. Porque son demasiados los factores, demasiados los actores que tienen que ver en el desarrollo de la enfermedad. Y esta gráfica la tengo ahí porque quería mostrarles simplemente cómo en esos rojitos que ustedes ven acá, es que a ustedes nadie les para bola, yo sí vengo hasta aquí para hablar. Todo ese rojito es, digamos, la membrana sinovial y es donde confluyen todos los
las células y todas las sustancias que van a producir la inflamación de articular, y es ahí mismo donde van a actuar muchos de los medicamentos llamados de terapia biológica, de las cuales el doctor Méndez posiblemente les hable en la siguiente charla. No sabemos si lo vamos a dejar dar la siguiente charla. Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología es qué es lo que causa la enfermedad. Realmente no lo sabemos. Conocemos mucho de cómo se produce. Después de que se empieza la enfermedad, cómo se desarrolla, pero aún no conocemos muy bien cuál es la etiología de la enfermedad. La parte genética es importante, pero yo lo voy a resumir en un ejemplo. Doctor, ¿la artritis es hereditaria? No, la artritis no es hereditaria. ¿Qué es hereditario? Hereditario es lo que mis padres tienen, que yo quiera o no quiera, me van a dejar a mí. En Colombia, por ejemplo, la ley obliga a que cuando usted se muere, sus bienes, usted lo quiera o no, le van a tocar a los hijos, a la esposa, en fin, pero sus hijos van a recibir lo que usted tenía. ¿Sí? Así usted no quiera. No es que yo no quiero dejarle nada a Paul fue un borracho, no importa. Él va a recibir su herencia. Eso es hereditario. La artritis no cumple esa condición. Mis padres pueden tener artritis y yo puedo ser una persona normal sin la enfermedad. Aunque yo preferiría evitar el uso de la palabra normal, porque tener artritis no es hacernos anormales, es hacernos simplemente poseedores de una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en la artritis entonces y la parte genética? Existe una prevalencia familiar. ¿Qué significa eso? El papá de Falcao era un gran futbolista también que jugó hace unos 20 años, ¿cierto? Entonces, si mi papá es futbolista y todos los domingos se va para el estadio y entrena todos los días y yo soy el hijo, probablemente yo me incline a jugar ¿qué? Fútbol, ¿cierto? Si mi papá es abogado, mi mamá es abogada, se la pasan leyendo cosas de derecho, pues probablemente a mí me interese ¿qué? El derecho. Hay una prevalencia. Eso sí tiene que ver la artritis reumatoidea. Si mis padres tuvieron la enfermedad, es más o menos 8 veces más probable que yo padezca la enfermedad, pero no necesariamente la voy a tener. ¿De acuerdo? Les mencionaba que la infección no es la causa demostrada, pudiera algo tener, y eso tiene que ver con la confusión que puede tener nuestro sistema inmunológico, nuestro ejército se puede confundir y atacarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son los síntomas? Les voy a resumir esta diapositiva. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria articular, básicamente, recuerden que hay otro compromiso, pero clínicamente lo más frecuente es una inflamación articular poliarticular. Poliarticular significa varias articulaciones, de carácter simétrico, es decir, ambas manos, ambas pies, ambas rodillas, ¿sí? Y que usualmente se presenta en forma aditiva. Aditiva es que se van sumando grupos articulares. Básicamente esa es la clínica de la articulación. Estas son manifestaciones que nosotros no queremos ver, que afortunadamente cada vez son menos frecuentes que veamos, porque tenemos un tratamiento razonablemente disponible a todo nivel en nuestro sistema de salud. ¿Sí? Pero son cosas que las que no queremos llegar a ver. Esta es la típica imagen de una artritis de muchos años, donde hay las deformidades típicas, que son la desviación cubital, la atrofia de los músculos interosos, en fin, y es lo que tampoco queremos llegar a ver. Uno de los síntomas frecuentes es el dolor en los pies, que a veces se confunde simplemente con el juanete, pero hay que, ojo, evaluar adecuadamente la articulación. Puede haber presencia de nódulos reumatoides en forma temprana, que es bastante inusual que aparezcan en etapas tempranas. A veces en la etapa inicial puede haber también dolor cervical, que ya les explicaba antes que puede haber inflamación de la primera articulación. Y uno de los síntomas característicos es el compromiso, o mejor, la sensación de cansancio, de fatiga, ¿sí? Me siento como afiebrado, y eso es por parte de la respuesta del sistema inmunológico nos produce todo eso. Puede haber pérdida de apetito, yo no tengo artritis, puede uno adelgazarse, definitivamente no tengo artritis, y a veces puede tener la sensación de poca energía. Y puede empezar a aparecer anemia como un síntoma relativamente temprano. Los nódulos reumatoideos que ustedes ya conocen, ¿sí? La inflamación de las células que ya les mencioné, la sequedad de los ojos, el compromiso ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces,
¿cómo se diagnostica la artritis? Básicamente un examen clínico, unos exámenes de laboratorio que nos apoyan, hay algunos criterios, simplemente para que ustedes sepan que nosotros no es que se nos ocurrió pensar que tiene artritis. Existen criterios que se tienen en mente para clasificar a un paciente o no con la enfermedad. Hay unos viejos del 86, unos del 2010, y los exámenes de laboratorio básicamente lo que nos van a mostrar es la presencia o signos de inflamación con la velocidad de sedimentación, la PCR, y puede haber también un factor reumatoideo o unas heterolinas positivas. La radiografía, el Doppler que se utiliza cada vez más, la resonancia que a veces nos saca de dudas cuando es muy difícil el diagnóstico, y lo que nos interesa, la importancia del tratamiento. Esta es una artritis que seguramente nunca fue tratada, ¿verdad? Tiene unas deformidades severas donde ya no tiene ninguna indicación, ningún medicamento, eso no lo queremos ver. Y esta diapositiva, al igual que la siguiente de la que la traigo, es para mostrar cómo, si empezamos un tratamiento en forma temprana, ¿sí? Asumamos que este es cuando se hace el diagnóstico mejor o se empieza la sintomatología de la enfermedad. Y esto es en el tiempo. Y esto significaría, digamos, ¿cómo se diría? El inicio del tratamiento y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En resumen, lo que esa gráfica quiere decir que entre usted más temprano empiece el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico. Por eso, a veces somos muy agresivos cuando diagnosticamos la enfermedad porque tenemos que frenar rápidamente esa inflamación. Es mejor con el tiempo estar quitando que estar poniendo de a poquito. Mejor empezar con todo. Yo a veces le digo a los pacientes, mire, aquí hay que darle con todo y luego cuando la enfermedad esté controlada empezamos a ver usted con qué medicamento se controla. Y no al contrario de que lo que a veces hace el médico general o el médico internista. Vas a empezar con esta pastillita, ¿sí? Y a los 2 meses, tómate otra pastillita, ¿sí? Y a los 3 meses, no, tómate 3 pastillitas, ya ha perdido 6 meses. Y está demostrado que el daño a nivel articular, la presencia de erosiones pueden aparecer hasta en el primer año. Entonces necesitamos darnos ese tiempo. Una gráfica que muestra cómo en todo vale la artritis es una enfermedad costosa, muy costosa. Lo que ustedes ya saben, para aprender la enfermedad la voy a pasar en alto porque si no el doctor Philip no me invita el año entrante. Y vamos a hablar un poquito entonces de cuáles son los objetivos y los medicamentos no biológicos que usamos hoy por hoy. ¿Qué es lo fundamental? Aliviar el dolor. Yo le aseguro que si a ninguno de ustedes le doliera, difícilmente iría a la consulta. ¿Cierto? Pero el dolor es solamente una manifestación de la enfermedad, de la inflamación que nos produce el daño articular. Entonces, ¿qué pretendemos? Mejorar el dolor, mejorar la calidad de vida. Es muy importante eso. Probablemente usted no pueda ir a correr la media maratón de Bogotá, ni ir a jugar baloncesto con los sobrinos, con los hijos, pero usted puede tener una vida normal y tener otras actividades recreativas porque puede mejorar su calidad de vida. Disminuir el daño articular, eso va a significar menos deformidades en el tiempo. Y evitar o detectar y tratar adecuadamente complicaciones de la enfermedad como la osteoporosis, la enfermedad coronaria y el compromiso sistémico. Entonces podemos dividir el tratamiento en 2 grandes grupos, los que alivian los síntomas y los que van a modificar la enfermedad. Y ojo, todos los fármacos, incluso aquellos de venta no restringida, y lo puse así, tienen efectos secundarios. ¿Por qué razón? Porque, insisto, todos los que trabajamos en reumatología vemos hepatitis por medicamentos homeopáticos, reacciones anafilácticas severas por abejas, reacciones anafilácticas severas al bolsillo por este tipo de tratamientos costosos que no ocasionan realmente un beneficio. Lo más utilizado para los síntomas, los antiinflamatorios y todavía pues sí, hay mucha gente utiliza todavía la aspirina. Lo que buscamos con ellos es controlar la parte inflamatoria y ayudar a disminuir el dolor. Y existen algunos antiinflamatorios que tienen menos efectos gastrointestinales y a nivel renal, como son los llamados inhibidores del COX-2. Existe el celecoxib, el etolocoxib y otros. Los analgésicos solitos, por su parte, solamente reducen el dolor, pero no tienen realmente un papel antiinflamatorio. Entonces tenemos el acetaminofén, el tramadol, la codeína, la hidrocodona, entre otros. ¿Cuál es la diferencia? El reumatólogo muchas veces dice, bueno, ¿cuál es el análisis? Tengo una enfermedad articular controlada, tiene daños articulares,
pero no tiene una inflamación activa. En esos pacientes preferimos evitar los antiinflamatorios porque sabemos que tienen un poquito más de efectos adversos y tratamos de usar analgésicos. Y es importante que los pacientes, que ustedes entiendan este concepto. No es lo mismo tener dolor por inflamación a dolor por un daño articular. Los esteroides, los tan mentados esteroides, vapuleados por muchos pero usados por todos. Los esteroides son un excelente medicamento para ayudar a controlar algunas crisis de la enfermedad y a veces los tenemos que usar en forma crónica porque nos permiten mantener la parte inflamatoria controlada, ¿sí? Con dosis bajas de la enfermedad. Doctor, es que yo estoy tomándome una tabletica de 5 miligramos y me he subido X kilos en 6 meses. ¿No será más bien que lo que pasa es que está aumentando la frecuencia de la visita a la nevera? ¿Sí? Porque yo le aseguro que esa dosis con toda seguridad no va a ser la causa de esa subida de peso. Es verdad que los esteroides pueden aumentar a veces el apetito y todas esas cosas, pero es muy importante que ustedes sepan que dosis bajas como las que usualmente un reumatólogo utiliza, aunque tiene efectos adversos, tiene efectos secundarios, son realmente controlables y son mínimos. Idealmente, clásicamente, y en los libros lo describen como una terapia puente, es decir, una terapia que me permite iniciar un tratamiento, controlar la enfermedad, mantener ese puente entre que el medicamento que le empecé le empieza a hacer efecto y controlar los síntomas. Y la oración es muy controvertida, no existe una oración específica, pero a veces no es tan fácil hacerlo de esa forma, a veces no podemos quitar los esteroides a un paciente, aunque por más de que lo intentamos, pero son los medicamentos que se utilizan mucho. Y existen los fármacos modificadores de la enfermedad. El doctor Paul, en ese paréntesis que tuvo de lucidez, les mostró cómo hay estudios que muestran que estas terapias alternativas les mejoran los síntomas, pero no modifican la enfermedad. Usted lo que quiere es que la enfermedad se modifique, cambiar el curso. No que la enfermedad siga y usted se siente mejor, pero la enfermedad sigue. Porque llega un momento en que ya ni siquiera otras cosas alternativas o analgésicas o lo que sea le van a mejorar o te dan una buena calidad de vida. Entonces existen los medicamentos llamados modificadores de la enfermedad. Hasta ahora tenemos medicamentos que nos ayudan a mejorar los síntomas, analgésicos, antiinflamatorios, y podemos dejar ahí también los esteroides, aunque a veces esos esteroides también van a estar de este lado. Y las drogas modificadoras, las que nos van a permitir cambiar el curso de la enfermedad. ¿Cuáles son? El más utilizado, el medicamento con el cual todos los medicamentos, hasta los medicamentos más costosos, los más sofisticados, los de última tecnología, se siguen comparando, es con el Methotrexate. Es el medicamento por excelencia más utilizado por los reumatólogos para el manejo de la artritis reumatoidea. Idealmente se debe tomar en una toma semanal o un día a la semana, se puede tomar en tabletas, se puede aplicar en forma inyectable o parenteral, y es muy importante el seguimiento del examen de laboratorios porque su principal efecto es a nivel hepático y a veces a nivel hematológico. Se recomienda que no se consuma alcohol. ¿Por qué razón? Porque el alcohol se metaboliza por el hígado. Y el Methotrexate se metaboliza por el hígado. Y el pobre hígado es un duro, es el falcao de una parte metabólica, el hombre con lo que puede, que sea puede, pero si le ponen dos a marcarlo, pues le cuesta difícil. Si a le ponen dos cosas que lo pueden agredir, pues le va a costar de pronto un poco de trabajo. Entonces se recomienda evitar el uso del alcohol. Y se recomienda tomar simultáneamente con ácido fólico, porque el Methotrexate puede favorecer cierto tipo de anemia que es debida a la deficiencia de ácido fólico, y el ácido fólico que nos damos va a disminuir eso. La hidroxicloroquina o cloroquina, que hace parte de los antimaláricos, también se utiliza concomitantemente con el Methotrexate, hace parte, digamos, de la terapia inicial estándar. El efecto adverso más común es a nivel ocular, pero no es que, no doctor, no, yo no puedo con la cloroquina, no. Yo me tomé una tableta y anoche ya no veía. No, eso no es así, ¿sí? El efecto de la cloroquina es un efecto que se va acumulando en el tiempo, ¿sí? Y básicamente nos va a ocasionar cierto daño a nivel de la visión, y específicamente lo que más se va a observar es la alteración en la percepción de colores, ¿sí? Hay una forma de detectarlo, es con el examen oftalmológico que usualmente les pedimos 1 o 2 veces al año, y es una complicación mucho más rara de lo que ustedes se imaginan.
Entonces es un medicamento que mientras se pueda utilizar es bastante útil. La sulfasalacina es otro medicamento también que se utiliza para artritis reumatoidea. Y los estudios clásicos en medicina, la que nosotros practicamos, nos basamos en estudios, es decir, en cosas que se han hecho en el tiempo para mirar qué tan efectivas son. Se demostró como esos 3 medicamentos junticos, usados en forma adecuada, a dosis adecuada, son tan efectivos casi como los medicamentos de terapia biológica que hoy por hoy existen en el mercado. La sulfasalacina también, el principal efecto puede ser a nivel hematológico, pero realmente los efectos adversos son bastante pocos. La leflunomida es un medicamento que tiene también una muy buena respuesta, tiene cierto mecanismo de acción y se parece mucho a metotrexato en muchas cosas y el seguimiento hace básicamente igual. Otros medicamentos que se han utilizado en Europa aún se utilizan las sales de oro, nosotros no las tenemos, no porque hayan desaparecido del mercado, sino porque nadie las trae a Colombia. A veces utilizamos y otros inmunosupresores como la azatioprina, la ciclosporina, medicamentos como la aminociclina, aunque son mucho menos utilizados. Y por último, de lo que va a tratar la siguiente aburridora charla del doctor Paul Méndez, sobre los medicamentos de terapia biológica. Aquí los puse en orden de aparición, como en las novelas. Primero el etanercept, luego llegó el infliximab, luego llegó el adalimumab, luego llegó uno que se llamaba Atacept, aquí me equivoqué porque primero llegó el rituximab, luego el tocilizumab, el certolizumab, el golimumab y más recientemente el tofacitinib, los que tenemos en Colombia. En otros países hay otros medicamentos que están a punto de salir al mercado y probablemente ya existan algunos pacientes con ellos. Y esto es muy importante también, no solamente en medicamentos, hay que ayudarse con cosas. No, doctor, ¿yo cómo voy a usar ese bastón si es que yo no me veo bien con bastón? ¿Sí? Pero es que el bastón le va a ayudar a disminuir carga en una rodilla dañada. Entonces hay que usar algunas cosas para ayudarnos a estar mejor. No, doctor, que es que yo cómo voy a poner esos zapatos tan feos. Pues que son sus pies los que se lo van a agradecer, ¿sí? Si el pie está dañado, pues hombre, hay que ayudarlo a que apoye mejor. Si a usted se le daña la suela del zapato, usted no va a andar entre los charcos porque se moja, ¿cierto? Si a usted se le daña el pie, ha tratado de usar un calzado que le ayuda a estar mejor. La cirugía es otra forma, a veces, de mejorar las complicaciones. A veces nos ayudan en etapas agudas con sinovectomías, que son quitar la membrana sinovial de una articulación cuando persistentemente se inflama una rodilla, un codo, una muñeca. Artroplastia, que es corregir la forma de la articulación dañada. El uso de férulas, el uso de inmovilizaciones para evitar las contracturas. Y finalmente el pronóstico de la enfermedad está marcado básicamente por la actividad de la enfermedad, porque la actividad de la enfermedad va a aumentar la posibilidad de mayores efectos cardiovasculares, que es lo que finalmente nuestros pacientes hoy por hoy van a sufrir más. ¿Contaremos con mejores tratamientos en el futuro? Indudablemente que sí. Muchas gracias por su atención.